Uno. Muy buenos días, estimados alumnos. Qué bueno que estamos de nuevo en esta clase de matemáticas. Continuamos con los contenidos correspondientes a el curso libre de los cursos preuniversitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En estos últimos sábados, pues hemos estado hablando al respecto de muchos temas. Hemos visto los sistemas numéricos, hablamos del sistema vigesimal, que es números de base 20, el sistema de numeración binaria, que es de base 2, sistema de numeración ternaria de base 3, el octal, que es números de base 8, ¿verdad? Números que nos permiten trabajar en el binario de 1 al 2, ternario el 0, 1 y 2, en el octal del 0 hasta el 7, ¿verdad? Y en el sistema vigesimal trabajamos con numeración desde el 0 hacia el número 19, ¿verdad? Y que en el sistema vigesimal pues son números que conocemos como los números, no numeración maya, ¿verdad? Que el 1 que es un punto, el 2 que son 2 puntos, ¿verdad? Si pasamos de una vez al siguiente símbolo que es una raya con el número 5, el 6 es la raya y un punto, ¿verdad? Y otro símbolo que conocemos en este sistema de numeración es el del caracol, que representa al 0, ¿verdad? Y cuando agregamos un punto al 0, pues estamos hablando de el número 20, ¿verdad? Porque ya vimos que en el sistema vigesimal, pues hablamos de tablas de posición, ¿verdad? Que en el primer nivel vamos a multiplicar la numeración maya que nos pidan. En este caso vamos a colocar el número 0, que sería una concha o caracol, y el número 1, que es un punto. Entonces, al multiplicar ese 1 por el nivel 20 y el 0 por el nivel 1, nos da como resultado 20 en este lado o en la parte de arriba y el 0 en el segundo, en el primer nivel o en el nivel de abajo, ¿verdad? Y haciendo la sumatoria vamos a tener un 20. Así es como entonces trabajamos en el sistema vigesimal de todos los tipos de numeración que podemos encontrar, ¿verdad? Hay muchos más, pero los más conocidos, ¿verdad? O los que generalmente se utilizan son los que vimos en clase. Luego la siguiente serie que trabajamos fue el sistema, o perdón, fue la lógica, ¿verdad? Que es la lógica la que nos permite entender y comprender la veracidad o la falsedad de alguna ecuación, de algún enunciado, de algún teorema, ¿verdad? Y vimos que podemos tener valores de verdad verdaderos y valores de verdad falsos en todo enunciado afirmativo. Y el enunciado afirmativo lo conocemos como proposiciones, ¿sí? Lo conocemos como proposiciones. Tenemos proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son solamente aquellas que tienen un enunciado, ¿verdad? Por ejemplo, la Tierra es redonda, eh, que el día está caluroso, que el día está lluvioso, ¿verdad? Que a partir de las 6 de la tarde empieza ya a oscurecer el cielo, ¿sí? Mientras que en las proposiciones compuestas es cuando ya tenemos palabras de enlace. Las palabras de enlace en lógica las conocemos como conectivos lógicos. Tenemos el conectivo de la conjunción, ¿sí? El de la disyunción, tenemos disyunción exclusiva, tenemos el condicional, el bicondicional y por último tenemos las tablas o el símbolo de la negación, ¿verdad? Que la negación nos va a decir todo lo contrario del valor de verdad de una proposición, ya sea simple o compuesta, ¿verdad? Bueno,
Luego vimos las proposiciones lógicamente equivalentes, la tautología, la contingencia y la negación, ¿verdad? La tautología es cuando todos los valores de verdad son verdaderos, la contingencia es cuando tenemos algunos valores de verdad verdaderos y algunos valores de verdad falsos. Y la contradicción cuando todos los valores de verdad resultantes de las tablas de verdad, que es el ordenamiento de los símbolos, ¿verdad? Y del ordenamiento de los valores de verdad de cada proposición, oigan bien, eh, y si al final tenemos un resultado de solo falsos o todos los valores son falsos, entonces vamos a tener una contradicción, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos al respecto del tema de lógica. Hoy vamos a ver una nueva serie en estos minutos que tenemos por acá para trabajar. Vamos a ver una nueva serie y vamos a saber qué son razones. Lo vamos a escribir por acá. Razones y proporciones. ¿Sí? Razones y proporciones. Vamos a escribir por acá. Razones y proporciones. Entonces voy a escribir, vamos a ver un pequeño concepto de razones y proporciones. Tenemos por acá primero el concepto de razones. Llamamos razones, oiga bien, llamamos razones a la comparación relativa de dos cantidades. De dos cantidades. Con la misma unidad de medida, con la misma unidad de medida. Esta se escribe como A dividido B. Ojo acá. Cuando vemos que en algún párrafo o algún enunciado matemático nos aparece una comparación con dos puntos, quiere decir que estos puntos quiere decir que vamos a hacer una división, ¿verdad? Vamos a dividir A con B. Y esto, cuando vemos estas razones, podemos decir, se lee como A es AB, ¿sí? Lo voy a resaltar acá con comillas para que podamos entender los valores de cada uno. Que A es AB, ¿sí? Entonces decimos que A es AB. Como por ejemplo, tenemos acá un ejemplo. Entonces vamos a colocar acá ejemplo, puntos. Escribe la razón. Escribe la razón de 9 metros a 300 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, pues ustedes se preguntarán y dirán, ahí hay dos magnitudes diferentes y a mí la definición me dice que son dos cantidades con la misma unidad. Ahora nos toca que convertir las unidades
a una sola, ¿verdad? Como nos convenga mejor. Podemos decir de dos formas. Que 9 metros es a 3 metros o, oiga bien, 900 centímetros es a 300 centímetros, ¿verdad? Ahí ya tenemos una razón equivalente, ¿sí? Es un cociente. Una razón en sí, entonces, es un cociente entre dos números o entre dos cantidades dentro de una misma unidad. ¿Y cómo podríamos escribirlo? Si ya lo escribimos con números o en forma más ordenada, podríamos decir que 9 metros es a 3 metros, ¿verdad? Que 9 metros es a 3 metros. Ahora bien, pues, si lo tomamos como fracción, a esto se le llama antecedente, ¿sí? Voy a arreglarlo por acá. Se le llama antecedente. Vamos, antecedente. Antecedente. Y al denominador de la fracción se le llama consecuente. Consecuente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos entonces la definición y cómo podríamos trabajar una razón, ¿verdad? Ahora vamos a ver pequeños ejercicios, ¿verdad? Que ustedes pueden aplicar. Se les va, se les va a ir dando tiempo para que ustedes puedan irlo trabajando o también pueden pausar el video para razonar bien el ejemplo, ¿verdad? Para razonar bien lo que nos piden ahí y poder trabajarlo más ordenadamente. Y así ustedes ya más adelante, cuando ustedes ya vuelvan a reproducir el video, entonces ya podrán ver el resultado que tenemos, ¿verdad? Y ustedes podrán compararlo. Nos piden, por ejemplo, en el inciso A, vamos a colocar acá, 16 metros es a 20 metros, ¿sí? Podríamos escribirlo en números, ¿verdad? 16 dividido 20, ¿sí? O en forma de fracción, 16 partido 20. Así trabajamos entonces esta razón. Vamos al siguiente ejemplo. Inciso B. 12 kilómetros es a 36.000 metros. ¿Sí? Ahora bien, pues, ¿cómo ustedes podrán recordar, ¿verdad? Que cada kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces podemos transformar estos 36.000 metros a 36 kilómetros, ¿verdad? Recordando las magnitudes que 1.000 metros es a 1 kilómetro y tenemos 36.000, entonces un total de 36 kilómetros. En forma numérica, entonces yo voy a borrar esta parte para que no nos confundamos. En forma numérica podríamos decir 12 kilómetros es a 36 kilómetros. 12 kilómetros es a 36 kilómetros. O también podríamos escribirlo en forma de fracción, decíamos, ¿verdad?
El antecedente serían los 12 kilómetros y el consecuente son 36 kilómetros. ¿Sí? Ahora bien, pues, si nos pidieran, en este caso, demostrarlo en magnitudes de metros, podríamos decir que 12,000 metros, 12,000 metros es a 36,000 metros, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos demostrar cada una de las razones. Ahora bien, pues, si tenemos, y vamos a analizarlo bien, vamos a tratar de trabajarlo, trabajenlo ustedes y le vamos a dar un tiempecito para que ustedes lo puedan trabajar. Más adelante se les va a dar la demostración. Entonces, en el inciso 6 nos piden 27 pinos, es a 15 cipreses. 27 pinos es a 15 cipreses. Como ambos son magnitudes o son unidades de árboles o plantas, ¿verdad? Entonces podríamos trabajar esto como una razón. La razón entonces de este caso sería 27 es a 15 o 27 dividido 15. En forma de fracción, podríamos decir 27, el antecedente, partido 15, que sería el consecuente, ¿verdad? Entonces, de esta forma podríamos entonces trabajar las razones, ¿verdad? Ahora bien, pues, ¿cuál es el valor de una razón? ¿Cómo podríamos encontrar el valor de una razón? Entonces, tómele ahí una captura de pantalla, analice bien este ejercicio antes de que sea borrado este contenido porque vamos a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, en 5, 4, 3, 2, 1, o puede pausar el video para poder escribir el contenido. Muy bien. Bueno, entonces nos piden encontrar, vamos a escribir acá un párrafo nuevo. Encuentre la razón de la altura a la base. De la altura a la base del siguiente rectángulo. Rectángulo. Entonces vamos a dibujar acá un rectángulo, más o menos de esta forma, para poder encontrar la razón de las medidas que nos dan. De altura tenemos 11 centímetros. Base tenemos 8 centímetros. ¿Sí? De altura tenemos 11 y de base tenemos 8 centímetros. Entonces, la razón va a ser, veamos qué nos piden primero. Altura a base. Entonces, vamos a decir que la altura son 11 centímetros. Entonces, decimos 11 es a 8, ¿verdad? O en fracción podríamos decir el antecedente 11 y el consecuente 8, ¿verdad? El consecuente es 8, tomando en cuenta que las magnitudes o las unidades en ambos números, en ambas cantidades, es de centímetros, ¿sí? Es de centímetros. Ahora bien, pues,
El valor de la razón, vamos a seguir por acá, vamos a seguir por acá. El valor de la razón de A es a B es igual a A dividido B. O también podríamos decir que es igual a A partido, ya con signo de división, partido B. Entonces, para saber el valor, oiga bien, de las razones, entonces tenemos que dividir el numerador o el antecedente con el denominador, ¿verdad? Para poder encontrar el valor de cada una de las razones. Entonces, tomando en cuenta las cantidades que nos piden acá, de 11 es a 8, entonces vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a dividir 11 dentro de 8 para un total de 1.375. 1.375. Este es entonces el valor de una razón al dividir el numerador con el denominador. Entonces, punto clave en esta parte, compañeros, podríamos decir que tenemos que ver el enunciado que nos piden, ver las instrucciones del problema, qué es lo que nos piden primero y con qué es que, con qué es que lo vamos a comparar o cuál es la segunda cantidad que nosotros vamos a tomar en nuestra razón. El antecedente es la primera medida, la primera cantidad que nos dan y el consecuente ya sería la segunda, la segunda parte o el segundo número que nos piden en este enunciado, ¿verdad? Y así nosotros podríamos encontrar las razones equivalentes, ¿sí? Entonces vamos a tomar otro enunciado por acá, que son razones equivalentes. Voy a poner de título razones equivalentes. A dos razones que tienen el mismo valor, a dos razones que tienen el mismo valor, se les llama razones equivalentes. Equivalentes. A una igualdad que muestra, oiga bien, a una igualdad, y ahí vamos a entrar ya de una vez al siguiente concepto, de dos razones equivalentes se le llama proporción. Entonces, cuando ya tomamos una igualdad, le llamamos proporción, ¿verdad? Por eso se llaman razones equivalentes. Entonces nos piden, por ejemplo, nos piden de ejemplo, inciso A, el valor equivalente de 6 es a 8 y 9 es a 12. ¿Sí? Lo vamos a tomar entonces como una proporción y lo vamos a escribir en forma de fracción, esta parte. Entonces decimos 6 es el antecedente, 8 es el consecuente, igual, ¿verdad? 9
es el antecedente de la segunda razón y 12 es el consecuente, ¿sí? Ahora bien, pues, ¿cómo podríamos saber si una razón es equivalente? Pues vamos a tomar los múltiplos de estos números o en qué numeración o con qué números podríamos dividir ambas partes de las fracciones. Veamos, por ejemplo, el 6 yo lo puedo descomponer como 2 por 3, ¿sí? Como 2 por 3. Así podríamos descomponer o factorizar, así se le llama también, el 6. Y el 8 lo podremos factorizar como 2 por 4. Igual, y vamos a de una vez a tomar la equivalencia de la siguiente de la siguiente razón, perdón. Sería 9. Ese 9 yo lo puedo descomponer como 3 por 3, ¿sí? Vamos a volver a escribirlo acá. Ese 9 se descompone o se factoriza como 3 por 3. Y el 12 yo lo puedo descomponer como 3 por 4. 3 por 4, ¿sí? Entonces, podríamos dividir 2 dividido 2 se hace o nos da como resultado 1, ¿sí? Y entonces esta razón se queda como, vamos a por acá, se queda como 3 cuartos. Igual, acá dividimos 3 dividido 3 para que nos dé como resultado 1, ¿verdad? Y todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo resultado, o sea, no afectamos su valor. Entonces podríamos decir entonces 3 partido 4, ¿verdad? Y si nos damos cuenta acá, al factorizar cada uno de los números, nos da un resultado equivalente, 3 cuartos igual a 3 cuartos, ¿verdad? Tomemos una pequeña captura de pantalla de esto para poder borrar esta parte. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Inciso B. Nos piden encontrar la equivalencia entre 8 es a 12 y 20 es a 24. Lo volvemos a escribir como fracción, ¿verdad? Y decimos 8 partido 12 igual 20 partido 24. Fracciones equivalentes, ¿sí? O razones equivalentes. ¿Cómo podríamos factorizar el 8? Pensemos por un momento. ¿Cómo podríamos factorizar el 8? Lo factorizamos de forma 2 por 4. Podríamos descomponer el 8 como 2 por 4, dividido 12. Ese 12 lo tenemos que factorizar que tenga cualquiera de estos dos números, ¿verdad? Para que sea un número equivalente. Entonces, podríamos descomponerlo como 3 por 4. 3 por 4, para dejarlo a la mínima expresión. Vamos a dejarlo ahí para poder trabajar al siguiente. Ese 20 yo lo puedo descomponer como, oiga bien, ese 20 yo lo puedo descomponer como 5 por 4 dividido, y ahorita vamos a ver si estas dos expresiones son equivalentes o no, ¿verdad? Y saber si estamos trabajando bien estas razones, ¿verdad? Y saber si son equivalentes o no. Y este 24 no nos queda otra que poderlo
factorizar de esta forma, 6 por 4. Sacamos entonces o dividimos 4 dividido 4 para que nos dé un resultado de 1 y nos queda como 2/3. Igual, 5 por 4 dividido 6 por 4. El 4 dividido 4 se hace 1 y nos queda como, oiga bien, como 5/6, ¿verdad? Y entonces podemos darnos cuenta acá que no estamos hablando de una razón equivalente, ¿verdad? Porque no nos quedó una igualdad. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que podamos trabajar una razón equivalente, ¿verdad? Que al yo llevarla a la mínima expresión, a trabajar como proporción, nos debe de quedar una igualdad, ¿sí? Nos debe de quedar una igualdad. Si no me queda una igualdad, no es una razón equivalente, ¿sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué me van a servir las razones equivalentes? Para poder, oiga bien, para poder traspasar o para poder transformar las magnitudes cuando no son iguales, como el ejemplo que veíamos en el tema o en el concepto anterior de razones, cuando nos pedían 12 kilómetros y 36.000 metros, ¿sí? Entonces, para poder pasar o poder transformar a una sola unidad, podemos tomar en cuenta estas razones equivalentes para saber yo y que me quede exactamente lo mismo, ¿verdad? Sin afectar la razón, sin afectar el valor, me va a quedar el mismo resultado. Para eso nos va a servir conocer y poder trabajar razones equivalentes, ¿verdad? Veamos un último ejemplo para que tenga claro esto. Entonces, en 5, 4, 3, 2, 1, vamos a eliminar esto, ¿sí? Vamos a tomar el inciso C, lo voy a escribir por acá. Del inciso C tenemos 56 es a 21 y 9, no, perdón, y 36 es a 12. ¿Cómo podríamos convertir esta parte? Pensemos y analicemos por un momento. ¿Cómo podríamos convertirla? Entonces, decimos, y vemos, por ejemplo, acá, y vamos a saber si estas son equivalentes o no. Este 56 yo lo puedo descomponer como 7 por 8. Dividido, el 21 lo vamos a factorizar a un factor de 7, ¿sí? Entonces podríamos decir 7 por 3, ¿verdad? Seguimos en esta parte, igual, 36. Ese 36, ¿cómo lo podríamos descomponer? Lo podríamos descomponer como 9 por 4. 9 por 4, 36. Y el 12, 3 por 4, ¿sí? 3 por 4. Lo dividimos y lo llevamos a la mínima expresión. 7 dividido 7 nos va a dar resultado 1. Entonces nos queda la razón 8 partido 3. Igual, dividimos 4 dentro de 4 y nos queda como resultado 9/3. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta acá que en ambos resultados tenemos un denominador común, pero los numeradores no son iguales, por lo tanto, no es una razón equivalente, ¿sí? Entonces, no es una razón equivalente, no estamos trabajando razones equivalentes, ¿verdad? Entonces, solamente vemos una razón equivalente cuando los
tenemos tanto el numerador como el denominador o el antecedente como el consecuente, son iguales, ¿sí? Tienen el mismo valor. Ahora vamos a ver conceptos, ¿sí? Vamos a borrar esto en 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a tomar otro concepto así rápidamente. Vamos a tomar otro concepto. Yo voy a tomar acá un poquito para arriba y vamos a decir proporciones, ya en una forma más clara, o nos vamos a centrar únicamente en el trabajo de proporciones. Dice, en una proporción, en una proporción, A es a B, como, S igual se lee como A, no, perdón, como C partido o C es a B. A los términos, oiga bien, a los términos A y D son esta parte que tengo acá, ¿sí? Los voy a señalar A y D. Se les llama términos extremos, perdón. Se le llama términos, términos extremos. ¿Sí? Y a los términos B y C, B y C, que son estos que yo voy a remarcar por acá, B y C, B y C, se les llama términos medios. Términos medios. Entonces solo voy a borrar estas flechitas que yo puse acá para que podamos ver el concepto y la definición de esta parte, ¿sí? Términos medios. En una proporción, sigamos por acá, nos dice en una proporción A partido o A dividido B como C dividido D, el producto de los términos extremos, David, el producto de los términos externos A por D. Ojo acá, yo escribí AD, ¿por qué? Porque cuando vemos dos variables o dos términos sin un signo en medio y nos vemos juntos, pero no hay un signo en medio, entonces estamos hablando de una multiplicación o de un producto, ¿verdad? Entonces cuando vemos dos variables juntas, ¿verdad? O dos términos algebraicos juntos y sin ningún signo en medio, estamos hablando de una multiplicación. Entonces decimos, el producto de los extremos AD es igual al producto de los términos medios. ¿Sí? De los términos medios. ¿Qué sería B por C? ¿Sí? B por C. Entonces, para saber que estamos trabajando una proporción, oiga bien, y para saber que si es una proporción exacta o son
o es una igualdad de dos razones equivalentes, podemos comprobarlo que el producto de los extremos, ¿sí? El producto de los extremos es igual al producto de los términos medios, ¿sí? Al producto de los términos medios. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, nos piden, y vamos a tomarlo una parte más fácil. Un medio es a un medio. Al multiplicar yo los extremos, en este caso los extremos serían 1 y 2, multiplicar 1 por 2 es igual a multiplicar el 1 de acá con el 2 de la primera razón. Y nos va a dar como resultado 2 igual a 2. ¿Sí? Ahora bien, pues, ¿para qué nos va a servir esto? Porque más adelante puede que nosotros nos encontremos con problemas donde nos pidan encontrar una variable o nos pidan encontrar algún término que no contenga que no contenga alguna de las expresiones. Por ejemplo, nos piden por acá x es a 4 como 15 es a 20, ¿sí? Cuando vemos los dos puntos, recordamos que es una división. Entonces, lo pasamos en forma de fracción x partido 4 es igual a 15 partido 20. Hacemos la comprobación acá de esto que nos dice que vamos a hacer la comprobación de que el producto de los términos externos va a ser igual al producto de los términos medios. Entonces vamos a multiplicar el 20 con x para que nos dé como resultado 20x igual 15 por 4. 15 por 4. 20x entonces es igual a 15 por 4 serían 60. Para poder despejar, oiga bien, para poder despejar a x, entonces yo voy a dividir este 20 de este lado. Entonces nos va a quedar como resultado 60, x va a ser igual a 60 dividido 20, ¿sí? Y 60 dividido 20 nos va a dar como resultado x es igual a 3, ¿sí? Entonces, podemos decir que la proporción nos va a quedar como ya conocemos el valor de x, lo vamos a sustituir, que el valor de x es 3, ¿sí? Entonces decimos 3 partido 4 igual a 15 partido 20. ¿Cómo comprobar que esto está correcto? Bueno, entonces vamos a a pasar o vamos a transformar razones equivalentes, ¿verdad? Este 3/4 ya está en su mínima expresión. Pero esto de acá lo podemos todavía llevar a una mínima expresión. El 15 lo podemos factorizar y que uno de los factores tenga 3. Podríamos decir entonces 3 por 5. ¿Sí? Y este 20 lo podremos factorizar como 4 por 5. Como vimos en razones equivalentes, el 5 dividimos con el 5 nos va a dar 1. Por lo tanto, podemos comprobar 3/4 es igual a 3/4. ¿Sí? Es igual a 3/4. ¿Verdad? Ahora bien, pues veamos algo así rapidito ya. Por último, solo vamos a borrar acá en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver un último. Y este nos va a quedar para que ustedes lo trabajen, pausen el video y lo puedan trabajar. X es a 2 como
8 es a 4. Pausen el video unos minutos para poder trabajar. Mientras lo vamos a resolver. X partido 2, así rapidito. X partido 2 es igual a 8 partido 4. Multiplicamos en X. 4 por X, 4X, igual a 8 por 2. 4X es igual. 8 por 2 son 16. Pasamos a dividir acá el 4, entonces nos queda X es igual a 16 dividido 4, que es igual a 4, ¿verdad? Entonces, la razón nos va a quedar de esta forma. 4 medios es a 8 cuartos, ¿verdad? Muy bien, entonces esto ha sido entonces el contenido de razones y proporciones, ¿verdad? Vimos razones equivalentes, encontramos el valor de la razón, ¿sí? La relación que tiene cada uno, ¿verdad? De las razones y cómo podríamos construir, ¿verdad? Que la primera parte o el primer número de una razón se le llama antecedente y la segunda parte o el denominador se le llama consecuente, ¿verdad? Y cómo podríamos comprobarlo mediante el producto, comprobar en una proporción si es equivalente o si son fracciones o si son proporciones equivalentes. Entonces decimos que el producto de los extremos o de los externos es igual al producto de los medios, ¿verdad? Y entonces es así como terminamos el día de hoy con el contenido de razones y proporciones. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, ¿verdad? Esperamos que podamos vernos en una próxima clase. Entonces, desde ya, muchas bendiciones y pasen un feliz fin de semana a todos.